Hola, bienvenidos. Yo soy Merav Goddam y les hablo desde Jabruta, Kabbalah en Israel. Hoy quiero hablarles de la Parashat Shavua, de la porción semanal bíblica que se lee esta semana. Hoy, el 15 de octubre de 2023, la Parashá se llama Bereshit, que es la Parashá que abre la lectura de la Torá después de Simchat Torah. Les recuerdo que la Parashá es una repartición que se hizo del Pentateuco, dividido en el número de semanas del año, para que se pueda leer una porción por semana, empezando por el sábado de cada semana. Entonces, como recién empieza el nuevo ciclo de lectura del Pentateuco, o sea, de la Torá, los 5 libros de la Torá, comenzamos con el primer capítulo del Génesis. La parashá comienza con las primeras palabras de la Biblia hebrea. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Luego se describen la creación de los 7 días y termina la parashá con la frase: y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó. Ahora, ¿qué es la creación? ¿De qué trata este fascinante relato que nos cuenta cómo fue creado supuestamente el mundo? Según la sabiduría de la Kabbalah, no se trata del inicio de la creación, más bien es la creación desde un punto externo al creador. Creación, briá en hebreo, es también el nombre de uno de los mundos superiores, que está compuesto de las palabras bar y ya, por fuera de la fuerza superior. Estamos hablando de un estado anterior a la formación de los nombres de esta fuerza. Siempre escuchamos que la fuerza superior tiene 72 nombres. Y aquí estamos en un momento en que aún no tiene ninguno. Esta fuerza crea una creación, una presencia, que se dice que parte de la ausencia, o sea, algo que no existía antes. Y lo que esta fuerza crea se trata del deseo de recibir, o sea, algo que es opuesto totalmente a esa fuerza, que simboliza totalmente el atributo del otorgamiento, de la entrega, del amor, de lo que está hecho este poder superior. Y es como cuando hacemos un sello, ¿verdad? El sello en sí, cuando lo miramos, tiene la forma opuesta a lo que vamos a ver en la impresión. Ahora, dije antes que la fuerza superior aquí todavía no tiene nombre ninguno. Y eso es porque para que alguien tenga que dar nombre a algo, tiene que existir un alguien. Y es por eso que esta fuerza crea un ente que es llamado deseo de recibir. Pongan atención, estoy hablando de un deseo, o sea que aún no existe una criatura. Ese deseo rueda y se desprende como una cadena de arriba hacia abajo y llega a estados donde comienza a verse y percibirse a sí mismo en algo, como una existencia que está apartada de la fuerza que lo creó. Lo mismo podemos decir de una gota de semen, que no le atribuimos ningún atributo, pero cuando entra en el útero y después de 3 días de concepción y 40 días de la formación del feto, entonces podemos decir que ya es una creación nueva, algo que se difiere de su padre y de su madre, y se desarrolla y va creando cierta independencia. De aquí viene esto de que Bereshit bara Elohim.
En el principio creó. Esto es el nivel más cercano a nosotros, a lo que somos nosotros, los seres humanos hoy. Eso se llama cielos, Shamaim. ¿Por qué? Porque esto representa el estado de Binah de Atzilut. Y la tierra, Aretz, representa a Malhut de Atzilut. Y estos ya son sistemas que son más cercanos a nuestra percepción, de los cuales recibimos la activación, la providencia superior y la administración superior. De hecho, la Torá nos habla principalmente de este sistema, lo que se llama Shamaim Va'aretz, los cielos y la tierra, que es en donde estamos nosotros. Pero eso no quiere decir que eso es lo primero que existía. Antes de que existieran los cielos y la tierra, existía la luz. Y eso lo vemos en el poema que nos escribió el Ari, Rabbi Isaac Luria. Antes de que fueran emanados los emanados y creados los creados, existía solamente una luz total que cubría todo, etc. Estamos hablando de un estado siguiente a esa situación. Hay un midrash. El midrash es una forma verbal de interpretar la Biblia, que dice que la Torá en realidad debería haber comenzado a partir de Pesaj, ¿verdad? Porque este es el mes en que encabeza los meses, así está escrito en la Torá. ¿Por qué? Porque a partir de allí es donde el individuo comienza a practicar los preceptos que debemos cumplir, ¿verdad? Cuando se le entrega la Torá, etc. Pero Rashi dice que se comienza el año en el Génesis para demostrar al individuo de dónde salió y para qué tiene que hacer todos esos actos que va a empezar a hacer de momento que tenga las leyes impartidas en la Torá. Entonces, lo que hace la Torá es contarnos sobre la creación del mundo, o sea, esta parashá principalmente, y a partir de ahí nos narra sobre qué y cómo podemos hacer actos espirituales. Más allá de la intención que podemos tener a nivel espiritual, hay actos que debemos también hacer. Pero antes de llegar a eso, nos preparan el piso. O sea, durante medio año se lee, se asimila, se interpreta, se trabaja con las porciones bíblicas semanales desde las fiestas de Tishrei, o sea, partiendo desde Rosh Hashanah, hasta Pesaj. Todo es una preparación. Le quiero recordar algo que digo en todos los videos, que las fiestas o las fechas en el calendario son a nivel de la rama espiritual, no la raíz. Porque en realidad son estados espirituales por los que podemos pasar sin que esté relacionado necesariamente con una fecha. Pero como decía, desde Tishrei hasta Pesaj, o sea, desde los estados de las fiestas de Tishrei hasta la fiesta de Pesaj, es una preparación, es una intención sobre nuestra esencia, nuestro destino, para qué y por qué existimos. Solo después que uno entiende cómo, quién y qué es y cuál es el propósito de su existencia, lo acepta, está de acuerdo con eso y está preparado para realizar ese propósito de llegar al nivel de Adán, que es quien se asemeja al Creador, ya vamos a hablar de él pronto, y entonces ve que a qué altura debe entonces llegar. Ahí es donde comienza la serie de correcciones que debe pasar esa entidad que fue creada. Y es ahí que entonces comienza a leerse la segunda parte de la Torá, que viene a ser ya la implementación.
Dios creó el cielo y la tierra, es como dos polos opuestos, que la tierra tiene que adquirir el estado de fe, pero sigue siendo tierra, opuesta a lo que la crea. Y la fe es el reconocimiento, es la convicción de que existe un atributo de otorgamiento que es sublime, pero eso no va a hacer que esa tierra se convierta en cielo, sino en semejante al cielo en cuanto a su mm, intención, a su propósito. Esto quiere decir que es el humano, que está representado por la tierra, que quiere asemejarse a la divinidad que está representada por los cielos. Entonces, cuando hablamos de creación, sabemos que la ciencia nos dice que el mundo existe ya billones de años, y viene la religión y nos dice que apenas son 5.784 años. ¿Cómo entendemos esa paradoja? Porque quien comienza a trabajar con la interioridad de la Torá, o sea, con el secreto, sabe de que todo es un código o un revestimiento de las ramas que provienen, que se desprenden de raíces espirituales que están por encima de la realidad que vivimos. El universo existe ya casi 15 billones de años. El sistema solar y la luna, unos 5 billones de años. La vida en el planeta Tierra tiene millones de años. Pero la cuenta de 5.784 por hoy proviene de que hace 5.784 años nació el primer humano que descubrió la divinidad, que recibió la sabiduría de la Kabbalah, o sea, la clave para descubrir el sistema que activa la realidad. Y ese personaje se llama Adán. Hasta Adán, la humanidad existente que se desarrolla a partir del proceso de inanimado, vegetal, animal y hablante, se regía según creencias, adoración de la naturaleza, los árboles, los truenos, etcétera, y deidades que fue inventando en sus mitologías. Ahora entendemos que este personaje es el primero que recibe esa clave que se le revela. La divinidad le revela a este personaje lo que es en realidad la fuerza superior, que es única. Y esa es la fuerza que crea todos esos niveles naturales que fueron antes divinidades para la humanidad existente. Este personaje se llama Adán. Y sabemos que los nombres que aparecen en la Torá, en el Tanaj, no son casuales. Todos tienen un significado. Ya vamos a llegar a eso. El proceso de la creación es algo que se estudia ampliamente en la sabiduría de la Kabbalah. De ahí parte todo. El libro de Yetzirah fue el libro que escribió, se le atribuye por lo menos a Abraham, el libro del árbol de la vida del Ari, de Rabbi Isaac Luria, y el libro del Zohar, que fue escrito por Rabbi Shimon Bar Yochai, o mejor dicho, por él y sus discípulos, tratan principalmente de eso. Y no se ocupan para nada de la vida en esta dimensión, lo que llamamos nuestro mundo. Aparece Bala Sulam en principios del siglo anterior. Él toma todos estos escritos y los convierte en un método, lo que se le llama el método de la escalera. Por eso se le llama Bala Sulam, el dueño o intérprete de la escalera. Sulam es escalera, que es una composición colosal, que incluye todo el desprendimiento, el desencadenamiento de este proceso.
Luego viene su hijo, su seguidor, conocido como Rabash, que trae toda esta sabiduría a nuestra época. Crea un método práctico que nos permite tener acceso a algo que hasta hace apenas un par de generaciones estaba totalmente sellado. Y por eso se le consideraba místico, alquímico, esotérico o tabú incluso. Y aquí estamos, hablando de estas cosas, porque ese es el plan. En el Zohar se mencionan estos tiempos. A partir del año 1995 en el calendario gregoriano, como señal de la apertura de la sabiduría a las masas. Y como está escrito, todos me conocerán desde el más pequeño hasta el más grande. Y desde entonces el número de personas que están siendo expuestas a la existencia de esta sabiduría va creciendo cada vez más y más. La luz creó la presencia de la ausencia, quiere decir, y esa presencia se le llama el punto del deseo. Es un punto que se desarrolla en un proceso que tiene 4 fases. Un proceso que se le llama 4 fases de la luz directa. ¿Quién va a tomar el curso conmigo? Que va a empezar ahora el 19 de octubre. Vamos a aprender todo eso. Y luego pasa a través de 5 mundos. ¿Ok? Adam Kadmon, Atzilut, Briah y Etzirasia. Ese ente que se llama creado es una partícula que se desprende de la divinidad. Se aleja de ella hasta convertirse en una chispa cuando llega al último nivel de estas 4 fases, que es el espacio vacío, que es nuestro universo. Esa chispa es resultado de lo que se conoce como ruptura del cli, de la vasija que contiene la luz. Como la vasija era muy pequeña y muy frágil, no tenía la suficiente potencia para sostener la luz, se rompe. Y eso es parte del plan, no es que fue casual. Pero bueno, eso ya es un proceso más avanzado que podremos ver cuando toquemos esos temas. Recién entonces es que se crean el sistema solar y el planeta Tierra. Quiere decir que antes ya existía un montón de cosas. Este proceso de creación de esa entidad llamada deseo de recibir no es un hombre, es una conciencia. Y eso existía ya antes de que exista el sistema solar. Ahora, ¿por qué se crea el sistema solar y la Tierra? Porque justamente para dar lugar a la continuación del proceso de existencia de este Adán que fue creado. En esta parashá, después de que nos describen la creación de todos los mundos, se describe también una creación dramática de este personaje bíblico que acabamos de nombrar, Adán, que dice que Dios creó al hombre, en hebreo Adam, de la tierra. Dijimos que la tierra simboliza el estado de Malhut, es el deseo de recibir, es la chispa divina que se desprendió de Binah. Binah es el deseo de otorgar amor, o sea, es la representación de la divinidad. Así es que se crea una criatura que, a diferencia de todas las demás, incluye estas 2 tendencias, del mal y del bien. Y aquí me quiero referir al nombre que antes decía que no hay casualidad. Adam, Adán en hebreo, viene de la palabra edamé, que significa semejanza. ¿Semejanza a quién? Al creador. O sea, una criatura que pretende asemejarse a quien lo crea. Y además, la palabra tierra también se llama Adamá en hebreo. Luego nos narran que
se toma una costilla de este personaje, de la cual se crea a la mujer. Ahora no se trata realmente de una costilla que fue tomada del cuerpo del hombre y se forma una mujer. Costilla en hebreo es tzela. La mujer es creada como la sombra, tzel, de esa criatura. ¿Por qué como sombra? Como luz y sombra. O sea, es una copia de Adán inversa. Adán está destinado a asemejarse al creador, o sea que tiene en sí el atributo de otorgamiento que espera ser desarrollado. Mientras que el personaje, que es una mujer, representa al deseo inverso al otorgamiento, o sea, el deseo de recibir a Malhut. Aquí no se trata de hombres y mujeres, como hemos dicho antes, la Torah no habla de este mundo, sino de representaciones en forma simbólica. Entonces quiere decir de que se está hablando aquí de la creación de una entidad que tiene dos polos, hombre y mujer, deseo de recibir, deseo de otorgar y deseo de recibir. O sea que nos está señalando simplemente las dos partes que componen al ser humano. Está la parte que otorga, esa supuesta costilla, que se manifiesta en la imagen masculina, y la parte que recibe, que es la mujer, que es deseo de recibir. Como ya dije, no se trata de cuerpos humanos, sino de la composición del creado espiritual que está compuesto de estas dos fuerzas. Los cuerpos son reflejos de la espiritualidad. Y por eso es que está esa diferencia que la vemos marcada también en la cuestión de las costillas, que el hombre tiene una costilla menos que la mujer. Es una representación de la rama que se desprende de la raíz espiritual. Y también estamos viendo el asunto de los genitales. Uno da y el otro recibe. La Parashá nos cuenta de que estos dos personajes, el hombre y la mujer, Adán ve Javá, Javá es Eva, están situados en el jardín de Edén. Viven en un jardín donde todo es armonía, donde todo es maravilloso, un clima perfecto, constante, lleno de árboles con frutos. Y ellos pueden comer de todos los árboles, menos de uno, que se le llama el árbol del conocimiento del bien y el mal. Y se dice, no comerás de ese árbol, pues morirás el día que comas de él. Entonces llega la serpiente y tienta a Javá, a Eva, y Javá tienta a Adán a comer de ese árbol. Ya conocemos el resto de la historia. Ya que estamos en eso, en ningún momento se escribe que sea una manzana. Esto es un estado en el que todos podemos reflejarnos. Cuando uno comprende que quiere crecer y llegar a la divinidad y se pregunta quién soy, qué soy, para qué vivo, qué sentido tiene mi vida, entonces alcanza un estado en el que descubre la inclinación al mal. Y esto es un punto que es necesario para poder tenerlo que corregir. Porque si no fuera por eso, no habría deseo de llegar a la divinidad. Quiere decir que si estamos en un paraíso, como se le llame, el Gan de Edén, que está todo perfecto, hermoso, hay árboles y frutos, y uno no tiene que hacer absolutamente nada, solo extender la mano y sacar el fruto y descansar y estar con los animalitos, no querría salir de ese estado para nada. Entonces aparece aquí una, un medio que viene a desequilibrar esa armonía. El árbol del conocimiento es la revelación. Es como cuando algo cambia en la percepción del hombre y de pronto uno entiende cosas que no entendía antes. Y a veces ni siquiera sabemos cómo fue que yo me desasné o me enteré de algo que no había puesto atención antes. Cuando eso ocurre es que estamos pasando a un nuevo nivel de nuestra conciencia. Entonces es que descubre así la presencia
de esas dos fuerzas que hay en su interior, Javá, Adán y la serpiente. La serpiente es una entidad que es astuta y el árbol del conocimiento es la sabiduría. Uno descubre qué difícil que es oponerse a las tentaciones. Yo solo quiero disfrutar, yo quiero obtener placer de todo lo que hago. A veces apunto que no me importa si es verdad, si es mentira, lo principal es que sea dulce. Preferimos muchas veces la mentira dulce a la verdad amarga. Y uno está dispuesto a sacrificar a veces todo con tal de vivir plácidamente. Pero esa chispa que se despierta en el interior del individuo lo enfrenta a la verdad que uno trata de evitar, de no encarar. Y así conoce el mal que está en su interior, porque es opuesto a la luz divina. ¿Qué es el mal en realidad? Hablamos de una criatura que ya está avanzada en su proceso de desarrollo, ya conoce la dualidad que hay, deseo de recibir y también existe el punto en el corazón que es divino. Ese punto es su Adán. Nuestra serpiente es esa fuerza que nos incita para que nos mantengamos dentro del deseo de recibir placer. ¿Para qué queremos saber esto? ¿Para qué me interesa a mí aquello? ¿Por qué tengo que saber yo verdades? Estoy muy bien así como estoy. Prefiero quedarme donde estoy, tranquilo, en el jardín de Edén. Estoy todo perfecto. Cómete la manzana. Pero tenemos que comprender que eso vino para ayudarnos a evolucionar. O sea, esa entidad que estaba muy tranquila ahí en ese jardín de Edén, ahora es incitado a comer del fruto prohibido, que se le había dicho como al niño que se le dice no vayas a tocar esto, ¿verdad? Que es justamente cuando quiere ir y agarrarlo a propósito. Al fin y al cabo, todo está bajo la providencia divina. Ella es la que produce todo. Ella crea el deseo de recibir y lo va moldeando. Y el creado también tiene su cuota de participación porque trabaja sobre su deseo. La serpiente me está instando todo el tiempo, me provoca, despierta en mí todo tipo de deseos. Esa es la tendencia al mal, pero es una supuesta tendencia al mal, porque uno mismo no es que tenga ese mal. Fuimos creados de esa manera, porque sin ese motor nos quedamos parados. Entonces esos deseos son el ego, que para poder crecer y evolucionar tenemos que tenerlo, para que vaya creciendo y nos vaya exigiendo y demandando y podamos movernos desde el punto de donde nos encontramos. Se dice, quien es más grande que su amigo, su inclinación es al mal es mayor. Por eso es que podemos decir que quienes llegan a grandes puestos tienen que tener un ego muy grande. Otro drama del que nos habla la Parashá es los hijos de Adán y Eva, Javá y Adán. Estamos hablando de Caín y Abel. Tenemos que recordar que la Torá es un manual de vida, es un libro sobre la actualidad. Las narraciones, los consejos que podemos recibir de este libro son soluciones para todos los problemas de lo que escuchamos en las noticias. Los 5 libros de la Torá representan las 5 sefirot de la existencia material, Keter, Jochma, Binah, Zeran, Anpin y Malhut. El libro de Génesis representa el Keter, la corona, es la semilla, el comienzo de todo, el único nivel donde se pueden realizar los cambios en la realidad. El Génesis es el software básico, el programa de la creación de los mundos. Es el que nos da las herramientas para reformar la realidad desde la raíz, como se hace en la ingeniería genética. Los sabios que escribieron el libro del Zohar cuentan que Dios creó al mundo a través de la Torá.
Rashbi explica el plan que está codificado en la Torá. Rashbi es Rabbi Shimon Bar Yochai, el autor principal del libro del Zohar. Él recoge todos los detalles de la creación, que el propósito único que tiene es otorgar abundancia y felicidad a todos los creados. La Torá se escribe en un pergamino hecho de piel de animal para que podamos, mediante las frecuencias apropiadas de las letras del alfabeto hebreo, conectarnos a esa abundancia, pero no para beneficiarnos y mejorar nuestra existencia en este plano. Eso es lo peor que podemos hacer, porque eso nos da la calma, nos deja en este plano, mientras que este plano es solamente el punto de partida. El propósito de esa conexión que tenemos con los textos bíblicos, con este programa codificado en la Torá, que está explicado en esta parashá, es permitirnos elevarnos por encima de la existencia proteica de este mundo, activar las leyes de la creación, tal como lo planificó el Creador. Como les decía, la Torá está escrita en un pergamino hecho de piel de animal, como una representación de que partimos del nivel animal y nos elevamos al nivel divino. La Torá comienza con la letra Bet y no con ninguna otra. El Zohar nos explica que la letra Bet fue elegida para comenzar el código de la Torá, porque con esta letra comienza la palabra Brajá, que es bendición. Y ese es el propósito que tiene el Creador para nosotros, darnos su bendición. Su bendición quiere decir dárnoslo todo. Tiene toda la abundancia preparada para nosotros. La creación lleva 7 días, cada uno representa una de las 7 sefirot que hay entre Binah y Malhut. Esta parashá es la primera y en realidad es un resumen, es como que contuviera todo lo que vamos a ver después. La narración de la creación de cada día finaliza siempre con el decreto de que fue creado, así como el decreto se haga la luz, que significa que cuando uno se llena de luz, la luz fluye a todos. Es la descripción del todo, desde el inicio de la creación hasta el Shabbat. El Shabbat representa el final de la corrección. Es un ciclo que se cierra, como nos dice el secreto de la Torá, que Dios finalizó su labor, o sea, se acabó ese ciclo. Eso es lo que representa el Shabbat, el 7º día, la corrección total de Malhut que se conecta con Binah. Y por eso es que se dice que lo bendijo y lo santificó. Es el momento en el que se abre toda la abundancia. El año 7000. En estos momentos el pueblo de Israel está viviendo un estado muy especial que no ha vivido en muchos años. Es un estado de transición, de caos hacia una unión en lo que todo se conecta. Esperemos que esta vez el pueblo de Israel tenga suficiente fuerza para adherirse a esa luz que lo guía desde su propio inicio. Como les comentaba, el 19 de este mes comienza un nuevo ciclo de estudio. Les invito a contactarme a través del grupo Jabruta en Facebook y a través de este canal. Y quiero desearles muchos inicios fructíferos y con mucha bendición a todos. Gracias por estar.